Hola, mi nombre es Mauricio Sánchez. Tengo el privilegio de ser el director ejecutivo del ministerio EduTech Mission. EduTech Mission es un ministerio cristiano que usa herramientas de educación y tecnología para ayudar, para contribuir en el avance del evangelio en todo el mundo. El tema de hoy forma parte de una serie de conferencias dirigidas a pastores y líderes cristianos como usted y como yo, quienes estamos muy ocupados cumpliendo nuestros roles de familia, roles profesionales, roles ciudadanos, líderes que queremos seguir creciendo para ser más parecidos a Cristo y para tener un impacto positivo en aquellas áreas donde Dios nos ha dado cierto grado de influencia, para tener un impacto positivo en la sociedad, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el barrio donde vivimos. El tema de hoy tiene por título El poder de la verdad para cambiar la cultura, y se va a tratar hoy la primera parte. Pero veamos primero rápidamente una definición sencilla acerca de la cultura. La cultura se define como el conjunto de ideas, conocimientos, tradiciones y costumbres que caractericen a un pueblo, a una nación, a una clase social, a un grupo, etcétera. Por ejemplo, decimos la cultura de los indígenas incas en el Perú, o la cultura de los venezolanos, o podemos decir la cultura de las personas que viven en los lugares costeros en la isla de Malta, entre otros. Pero hablando un poquito de cultura, me trae muchos recuerdos. Tuve la oportunidad de vivir unos 7 años en la selva venezolana, en el Amazonas venezolano, y llegué a amar profundamente muchos rasgos de la cultura indígena que quizá no vienen de manera tan natural en mi cultura. Por ejemplo, un día entré a la selva con otro piloto y mientras tomábamos nuestro almuerzo se empezaron a acercar muchos niños. Era muy usual que niños y jovencitos de la comunidad se acercaran por la novedad de que, wow, llegó un avión, llegaron los pilotos, o llegó la comida, o llegó la medicina. Y de repente yo saco mi almuerzo, si recuerdo bien, consistía en 1 o 2 sándwiches que mi esposa había preparado, y también venía un paquetico pequeño con papitas fritas que muchos de ustedes por supuesto conocen. Cuando yo empiezo a comer y veo que vienen más niños, ya me sentí incómodo porque pensé, bueno, no sé cuántos de estos niños quizá ni siquiera hoy tuvieron desayuno, no estoy seguro si ya comieron y me miran con esta cara que prefiero por lo menos ser parte de mi almuerzo. Entonces lo que hice fue, el niño que estaba más cerca a mí, le entregué el paquetico de las papitas fritas para que se lo comiera él. Sin embargo, para mi sorpresa, cada uno de los 12 o 13 o 15 niños que estaban allí en ese grupo pudieron probar, aunque sea un poquito, aunque sea unas migajas de esas papitas fritas que yo le entregué a ese niño. Ese rasgo de la cultura, el colectivismo, es impresionante y siempre me ha llamado la atención en muchas culturas, especialmente en esta cultura indígena a la cual hago referencia. Sin embargo, la cultura no siempre tiene esos rasgos que queremos imitar. Les voy a dar un ejemplo. En algunos grupos indígenas en ese mismo país, en Venezuela, por lo menos en un grupo indígena que conozco, no voy a decir el nombre, por supuesto, tienen una costumbre y parte de su cultura, que si los niños que nacen son del sexo femenino, ellos tienen la preferencia de no dejarlo vivir. Muchas veces lo dejan vivir, pero tienen la preferencia, si hay alguna razón adicional de no dejarlo vivir, ellos prefieren y optan por esa opción. Por ejemplo, si este niño fue producto de una relación extramatrimonial, ellos no dejan vivir a este niño o niña. Si el niño o niña nacen en cierta posición de espalda, tampoco lo dejan
vivir y en estos casos abandonan a estos bebés recién nacidos en la selva, en el frío de la selva o en el calor de la selva o en las circunstancias donde se encuentren en ese momento. Este es un rasgo de la cultura que no quiero imitar y que, en mi opinión, debe cambiar. El tema de hoy, el poder de la verdad para cambiar la cultura, el poder de la verdad para cambiar la cultura. Tengo el gusto de presentar a mi amigo y hermano en Cristo, Daniel Sánchez Chibli. Daniel es un buen amigo de muchos años, venezolano, suizo, esposo, padre, hijo, marino mercante de profesión, pastor cristiano, entre otros. Daniel hablará acerca de Dios, acerca de la cosmovisión, la cultura, la verdad y otros temas que nos ayudará a entender mejor el poder que se tiene para cambiar la cultura en aquellas áreas que no solo lo merece, sino que lo requiere. Entonces, el día de hoy y dentro de una semana en su segunda parte, Daniel estará abordando este tema tan interesante, el poder de la verdad para cambiar la cultura. Daniel, bienvenido y gracias por tomar el tiempo, por compartir sobre este tema tan interesante con pastores y líderes en diferentes países. Que Dios te bendiga en todo lo que vas a compartir. Muy buenos días a todos. Por aquí les habla el pastor Daniel Sánchez desde Ginebra, Suiza, en Europa, para compartir con ustedes un excelente tema muy importante para cada uno de los líderes, dirigentes de iglesia, pastores, sobre un tema que hay que reforzar, incluso para la vida espiritual de la iglesia, y ver cómo podemos nosotros ayudar, usado por Dios, para cambiar la cultura o la sociedad donde nosotros vivimos. Este tema lo he titulado El poder de la verdad para cambiar cultura. El poder de la verdad para cambiar cultura. Quiero comenzar contándoles una historia acerca de un hombre llamado el príncipe Enrique el Navegante en el siglo XIV. A él le pusieron este apodo porque le encantaba explorar. Enrique el Navegante, él contrató un barco para encontrar la ruta marítima de Portugal a la India. El barco regresó una semana y el capitán explicó que no podían llegar a la India porque llegaron al fin del mundo. El barco, entonces, Enrique, como era determinado, contrató otro barco y lo comisionó a encontrar la ruta a la India, y el barco retornó en un par de semanas y nuevamente el capitán de ese barco le dijo: mira, no podemos encontrar la ruta porque llegamos al fin del mundo. Sin embargo, Enrique el Navegante no se desanimó y en los próximos 10 años contrató 13 barcos con la misma misión y cada uno volvió con la misma historia. Buscó el 14º, que zarpó unos días después. Encontraron una tempestad tremenda que les hizo desviarse y perder el rumbo. Cuando terminó la tormenta, ¿qué encontraron? Habían pasado el fin del mundo y continuaron el viaje por la costa oriental de África hasta la India. ¿Qué había sucedido antes? Hay un lugar en la costa atlántica llamada el Sahara en español, el Sahara español, tiene un enorme banco de arena. Y mientras más se acercan los barcos, las corrientes son extrañas, las aguas están menos y menos profundas. ¿Qué concluían las personas? Que habían llegado al fin del mundo. ¿Lo era? No. Pero el mapa en su mente les había dicho que sí. Se les había enseñado que si ibas demasiado al sur o al poniente, llegarías al fin del mundo. Y cuando vieron el banco de arena, ellos suponían que eso era. Lo que les limitó era el mapa de su mente. Y todos nosotros, al igual que estos navegantes, tenemos un mapa mental, o también llamado una cosmovisión,
una infraestructura mental, una perspectiva mental que define nuestra realidad. Aunque puede estar distorsionado, parece ser verdadero por lo que creemos. De la misma manera, cada cultura tiene su historia. La historia que contamos crea el marco para nuestras propias vidas. También crea el marco para nuestra vida vocacional y creará el marco de toda una sociedad. Eso que tú crees como cierto. Como cristianos, nosotros tenemos una historia dramática, poderosa, la historia bíblica. Y este relato puede transformar individuos, comunidades y aún naciones. Necesitamos ver nuestras vidas dentro del contexto de esta historia bíblica. ¿Ok? Entonces, para continuar, como el tema se titula El poder de la verdad para cambiar culturas, el mundo entero está atrapado en una red de mentiras que va en contra de su propia existencia. La mentira está institucionalizada, va creciendo. Esta red de mentiras ataca aún los mismos cimientos de la sociedad. Tenemos el ejemplo reciente y aún viviendo lo del COVID. No dicen que el COVID no existe, el que se originó en la China, que hay vacuna, que no hay vacuna. Informaciones van, informaciones vienen, la mayoría no son ciertas. Estamos atrapados en una red de mentiras. Para poner el ejemplo del COVID. Ahora, los resultados de las mentiras en la humanidad, la institucionalidad de la mentira, ¿qué trae como resultado cuando una sociedad, una nación está cimentada en una red de mentiras? ¿Qué trae como resultado? Aquí podemos ver un árbol seco, ¿verdad? Las consecuencias del engaño. La gente vive llena de muerte, vive oprimida, pobre, la tierra se llena de violencia, la esclavitud, la injusticia, esas son consecuencias del engaño, de las mentiras del hombre contra el hombre. Dentro de esta red de mentiras surgida, hay una muy particular, yo que estoy viviendo aquí en Europa, y que se ha extendido por todo el mundo, nació en los siglos XIX y XX, y es la red de mentiras llamada, o la filosofía, manera de pensar, el secularismo. Secularismo dice que la realidad es fundamentalmente física y niega la existencia de la vida espiritual. Va en constante crecimiento en Europa y en Estados Unidos y ha logrado convencer a la gente en nuestro tiempo que si Dios existe, hay unos que dicen que Dios existe, pero que si Dios existe, no tiene ningún tipo de intervención en la vida del hombre. O sea, Dios es como el fabricante de un reloj que le da cuerda para ponerlo a andar por sí mismo. Y este mismo secularismo, en su extremo, cree que Dios está muerto y es el hombre quien define su destino. O sea, aquí podemos ver cómo para ellos la realidad es lo físico. Aquí las personas que son ateas y son científicas me dicen, no, yo no soy ateo, yo soy científico. Es la respuesta de ellos para un término más a gusto para ellos. Ellos también, el secularismo ha logrado implantar en las mentes de millones de personas que la verdad es subjetiva, el hombre es el único que puede encontrar su camino, la salvación del planeta, la moral es relativa, ¿no? Y los valores, tanto la moral como los valores, se derivan del consenso social. Como dije, Dios no existe y no hay absolutos. Es alarmante cómo en Europa los jóvenes se han dejado atrapar en esta red del secularismo. He tenido oportunidad de compartir con jóvenes aún provenientes de familias protestantes y ellos dicen que son ateos. Para ellos Dios no existe. Su Dios, ahorita, yo creo, así me dicen, yo creo en la naturaleza y en el universo. ¿Qué le parece?
Ese es el Dios para él. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del secularismo? Bueno, de estas se han acogido líderes, quienes conducidos por sus ambiciones egoístas y seguidos por multitudes, lo que han dejado una estela de guerra, de hambre, de opresión, de esclavitud y miseria en nombre de su verdad. La moral, por ejemplo, es relativa. Los valores surgen del consenso social, es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita hay un levantamiento social en contra de todos los valores cristianos que se habían logrado sembrar y desarrollar en el mundo. Hay un desenfreno total. Hoy, en nombre del progreso, el hombre está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hoy más que nunca hemos visto el cambio del orden natural de la familia, en donde se nos quiere imponer la mentira de que es muy bueno y normal ver a personas de un mismo sexo formar una familia y crear hijos. Hoy en día se le dice a un hombre que tiene sus miembros genitales bien puestos, que es una mujer y se lo cree y se convence a sí mismo y le dicen que lo que le dice su corazón, sígalo. El secularismo también ha logrado entrar en la iglesia. Por ejemplo, muchos cristianos separan el domingo como lo sagrado y consagrado a Dios, pero el resto de los días son completamente normales. Dios no está dentro de la ecuación de su vida. No solamente tenemos el secularismo como fuentes de mentiras, también tenemos el animismo. El animismo tiene su origen en el lejano oriente. Y ellos creen que el mundo real es invisible, la verdad es irracional, la realidad es estar consciente y los espíritus son los que dan vida a todo. Y también tenemos todas las religiones. Después las religiones, aunque tienen verdades, también tienen mentiras. O sea, no tenemos un camino absoluto de lo que es la verdad. ¿Cómo la humanidad ha caído en esta red de mentiras? ¿Cómo nos hemos dejado atrapar? ¿Por qué la iglesia no ha sido lo suficientemente influyente para establecer con firmeza la verdad? Bueno, en la Biblia se mencionan dos fuentes. En primer lugar, el hombre mismo ha decidido creer en la mentira y rechazar la verdad. Ahí podemos ver que en segunda de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, en la carta de Pablo al apóstol Timoteo, él le dice que llegará el tiempo en que la gente, hablando en su extremo, que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Vean lo que dice el 4, rechazarán la verdad e irán tras la fábula. Entonces, vean, en primer lugar, la gente no va a escuchar más la verdad. La gente seguirá los propios deseos de su corazón. Número 3, buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír, lo que dicte su corazón, lo que les haga sentir bien. Y en cuarto lugar, de manera intencional, van a rechazar la verdad e irán tras los cuentos, los mitos. No solamente tenemos el rechazo mismo del hombre que ha decidido escoger este camino. En segundo lugar, esta red de mentiras es propiciada fuertemente por Satanás. Y sabemos que Satanás tiene como principal misión engañar al mundo entero. Y si es posible, a los escogidos. Fue llamado por Jesús el padre de mentiras. El que se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué? Porque disfraza la mentira o imita la verdad. Y utiliza toda clase de astucia y artificios desde que el hombre fue creado para hacer que la gente se extravíe de la verdad. Vemos allí que en Apocalipsis nos dice que él y sus ángeles fueron arrojados del cielo, la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Miren, la tarea número 1, la prioritaria, la misión por la cual existe Satanás es para engañar. Él y sus ejércitos de ángeles viven buscando la manera de tergiversar la verdad, esconder la verdad y implementar la mentira. Su poder está en la mentira y tiene engañados, cautivos y cegados
a millones y millones de personas. ¿Para qué engaña el diablo? Para que no conozcan la verdad. Utiliza tanto el secularismo, el animismo, las religiones, y hacen que la gente se forme una estructura mental de lo que cree que es la realidad de las cosas, y por allí, como si la gente se pusiera unos lentes, filtran e interpretan y juzgan la realidad. Los marxistas llaman a esto ideologías, eso son ideologías. Los científicos lo llaman paradigmas y otros lo llaman cosmovisión. ¿Okay? Lo cierto es que, y lo importante es estar establecido que el hombre es el responsable de creer las mentiras y no tiene ni tendrá excusa. Ahora bien, aquí vemos tres cosmovisiones o tres ideologías o tres maneras de ver la vida. Ya hemos visto, número uno, el secularismo y el animismo. ¿Ok? Recuerden nuevamente que una cosmovisión es una visión de realidad. Son los lentes con los cuales tú miras la vida, donde tú crees que vienen todas las cosas. Mentalmente lo que tú das por cierto. Y eso que tú crees es lo que determina tu conducta. Las ideas se difunden horizontalmente en el mundo a través del tiempo y pasan a veces de generación a generación. Pero hay una verdad que es la que yo les quiero presentar y es la cosmovisión bíblica o el teísmo bíblico, para que tú revises tu manera o tu infraestructura mental, la visión de tu realidad con la que enseña la Biblia, la que enseña el cristianismo. Les presento al teísmo bíblico. Se desarrolló en el cercano oriente, desde el huerto del Edén, por allá por Irán, en esos lugares por allí, Irak. Los fundamentos del teísmo bíblico son que Dios existe, puede ser conocido, presenta a Jesucristo de Nazaret como el único Salvador. El teísmo bíblico enseña que la realidad es personal y es relacional, que la verdad es absoluta, que Dios vence el mal, que Dios es el creador y soberano del universo y que el carácter de Dios es quien define los valores y los morales absolutos. Esos son los fundamentos del teísmo bíblico. En las culturas donde ha sido enseñada y vivida, se ha podido experimentar libertad en vez de la esclavitud que enseñan las mentiras, las otras ideologías. Ha habido un gozo de la gente cuando es gobernada por hombres justos y por leyes justas, sin discriminación. Han podido experimentar una esperanza de vida eterna, de acuerdo a las promesas que Dios mismo ha hecho en la palabra de Dios, en su palabra. También han podido experimentar el verdadero amor, el amor matrimonial, el amor del prójimo. Han podido experimentar comunión con Dios de una manera real y personal. También en la esperanza de una salvación por el sacrificio de Cristo. La paz, ¿ok? La paz, una vida con propósito, abundancia, porque Dios ha traído bendición en aquellas comunidades y naciones que acogieron esta cosmovisión bíblica, el teísmo bíblico, como la infraestructura mental para dirigir sus vidas. Una de las razones por la existencia, por los cuales existe la iglesia, es para promover esta cosmovisión bíblica. La promoción de este teísmo bíblico es esencial para cumplir con la gran comisión. Y cuando leemos el libro de Hechos, vamos a encontrar que el apóstol Pablo se dedicó a donde llegaba, y iba a ser en la segunda parte de esta conferencia, cómo el mensaje de la cosmovisión bíblica logró el cambio de las culturas a todos los lugares donde él llegó con la enseñanza de la palabra de Dios. Esta sería la segunda conferencia. Bueno, el arma más efectiva para luchar contra el engaño es tener una visión bíblica de la realidad.
o también llamada cosmovisión bíblica. ¿Cómo está tu cosmovisión? ¿Está bien cimentada, bien establecida? Los fundamentos que enseñas o que las cuales estás recibiendo enseñanza están conformes a la cosmovisión bíblica. Bueno, la verdadera lucha, como les dije, por la verdad. Hay una guerra universal entre dar a conocer la verdad de Dios y la mentira, y cada vez es más fuerte. Hay una manera que utiliza el sistema del mundo y el que lo gobierna por tergiversar la verdad de Dios, por cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero, ¿qué es la verdad? Esta es una pregunta muy interesante que yo me hice por mucho tiempo y encontré un concepto en un libro de Charles Colson. Él fue el hombre que fue mano derecha del presidente Richard Nixon y después fue preso. Fue preso luego que renunció el presidente Richard Nixon y él escribió un libro, se convirtió a Cristo, entregó su vida a él, empezó a escribir, empezó a entregarse de lleno al Señor y a tener un ministerio en las cárceles. Y él escribió un libro que se titula ¿Y ahora cómo viviremos? Y él hace una descripción de lo que es la verdad. La verdad es todo, tan sencillo como esto, es todo lo que corresponde a la verdad. Es todo lo que corresponde a la verdad. ¿Verdad? ¿Y qué es la realidad? La realidad es sencillamente lo que existe y lo que verdaderamente es. Entonces, esa es la verdad. Todo lo que se ajusta a lo que realmente es, a lo que realmente existe. Tú puedes decir Dios no existe, pero la realidad es que Dios existe. ¿Qué hace la verdad? Cuando la verdad llega a la vida de una persona, la libera, trae libertad. Cuando el hombre está cautivado o está atrapado en la mentira, es esclavo de esa mentira. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan, recogiendo la palabra de Jesucristo. Él dijo, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque conocer la verdad, como les dije, libera. Qué triste es vivir engañado, ¿verdad? Escuchar a alguien decir, he vivido toda mi vida engañado. Pero una vez que se conoce la verdad, sucede como especie de una liberación, se abren los ojos, entras a otra dimensión y empiezas a ver las cosas de manera diferente y empiezas a actuar de manera diferente. En esta guerra de la verdad contra la mentira, es muy importante nosotros, como dice aquí, conocer la verdad. ¿Cómo? Y lo dice Jesús, permaneciendo en la palabra de Dios. Vean lo que dice allí. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y por qué yo puedo confiar en la palabra de Dios o la Biblia como la verdad? Bueno, primero porque la Biblia es un libro profético, único entre todos los libros, y las profecías todas se han cumplido. Todo lo que se había dicho que se tenía que cumplir se ha cumplido. Y en segundo lugar, la Biblia contiene principios o verdades universales acerca de la existencia de Dios y la realidad de las cosas. Los principios son verdades que aplican a todas las personas en todas las épocas y lugares. Y en tercer lugar, Jesucristo, quien es llamado el Verbo en la Biblia, en él se cumplió todo lo que sobre él estaba escrito, dando la evidencia de Dios como su Padre. Entonces, conocer la verdad nos libera y la verdad, nos, como dice allí, nos hace libre y tenemos que buscar la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona. Es lo que se conforma a la realidad y es posible conocerla. A lo contrario del secularismo y el animismo, la verdad es absoluta, es una persona y es posible conocerla. Jesucristo fue extremista
y fue muy asertivo al decir que él era la verdad. Para salir de la red de mentiras hay que conocer a Jesucristo. Entonces tenemos que revisar nuestras convicciones. Es importante conocer la verdad y permanecer firmes en ella. La verdad la podemos encontrar ampliamente detallada en el libro de Apocalipsis, donde Juan es llevado al cielo, ¿verdad? Y se le muestra a Dios sentado en su trono. De ahí parte, de ahí comienza la cosmovisión bíblica. Haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Esta es la realidad. Que Dios está sentado en su trono. Dios está gobernando. Dios está moviendo todas las cosas. Él es el soberano. Él está allí dirigiendo todos los asuntos del universo. En Apocalipsis capítulo 4:11 hay una adoración. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿La realidad cuál es? Que hay un rey, Dios del universo, es una persona, es el creador, es el soberano, Él es la luz. Él tiene un reino, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, y tiene súbditos. La verdad que nosotros creemos es que Dios existe y creó todo cuanto existe. ¿Y usted no cree que Él es lo suficientemente poderoso para solucionar los problemas suyos y el de toda la humanidad de un momento para el otro? Claro que sí, ¿verdad? Y hay algo también muy importante. También creemos que este Dios es omnipresente y como soberano está involucrado y tiene control de la historia y vencerá el mal. En el mismo Apocalipsis capítulo 5, vio Juan una visión de que él estaba sentado en su trono y en el trono tenía un rollo escrito por delante y por atrás. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Verdad? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Este libro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el libro que vio Juan en su mano derecha contiene el título de propiedad de la tierra y su plan para limpiarla de todo lo malo. Está escrita por dentro y por fuera y es un detalle sumamente importante y nadie puede añadir nada a los designios de Dios. Esto es una ilustración vívida de que Dios tiene el control y es el dueño de la historia de la humanidad. Esa es la realidad, esa es la verdad. Lo interesante, para llegar a nuestra historia central, es aquí donde entra Jesucristo nuestro Salvador, y dice Juan que él lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro de los designios y el destino de la humanidad, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí el varón, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y ellos cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Aquí vemos el sacrificio de Cristo ilustrado. Entonces, aquí nos muestra la segunda parte esencial de nuestra cosmovisión bíblica, de que Jesús es el único Salvador, el único que puede traer la salvación a la humanidad. Bueno, ¿y los hombres que han escogido? Han escogido escuchar y seguir mentiras. ¿Y qué les sucederá? Bueno, miren, es interesante que en el mismo Apocalipsis, cuando Cristo venga a reinar, parte de nuestra cosmovisión, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Toda la gente del mundo lo sabrán, lo verán y sabrán que es Jesucristo. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. La verdad es que Cristo viene otra vez y no dice que la gente lo va a estar esperando. Más bien, cuando se den cuenta que aparece la verdad ante sus ojos, la realidad de todas las cosas, dice que lo lamentarán y llorarán por su rechazo previo de él, cuando él aparezca nuevamente allí. Bueno, esa es parte, como les decía, de nuestra cosmovisión bíblica, lo que trae el cambio a la cultura. La cosmovisión bíblica, que en la segunda parte voy a hablar de cómo hizo Pablo, cuál fue su estrategia utilizando la cosmovisión bíblica para reemplazar la mentira por la cual estaban los pueblos de su tiempo y cómo la predicación de Pablo logró cambiar la cultura hasta el día de hoy.
Y lo podemos ver incluso como en las banderas de muchos de los países de Europa está el símbolo de la cruz. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros con la verdad? Bueno, en primer lugar, revisar tus sistemas de creencias y compararlas con la verdad de Dios. ¿Qué mentiras debo de dejar de seguir creyendo? Analiza tu propia cosmovisión. ¿Será que tiene algo de secularismo? ¿Será que solamente veo unas cosas que Dios forma parte de mi vida, pero en otras no? Yo tengo que conocer más y más la verdad. Es como hacen los banqueros. Los banqueros enseñan a conocer el billete verdadero y es la manera más efectiva contra el engaño de los billetes falsos. Tenemos que comenzar a evaluar la cosmovisión de tu cultura. ¿Qué cree la gente? ¿Cómo piensa la gente? ¿Cómo ve la gente lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Qué es lo que se le ha sembrado por tantos años que aún lo practican? Conocer cuáles son el conjunto de cosas que la gente asume como verdad. Por ejemplo, tenemos las vírgenes en nuestras culturas en Latinoamérica. ¿De dónde vino eso? ¿Por qué la gente lo cree? ¿Quién se lo sembró? ¿Cómo se puede reemplazar por la verdad bíblica? Y la iglesia se le ha entregado el privilegio y la responsabilidad de dar a conocer esta verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, terminando, te invito a hacer esta declaración de la verdad que dice, puedes hacerla conmigo en oración, reafirmando la cosmovisión en la cual tú crees. Y dice, reconozco que hay un solo Dios vivo y verdadero, que existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es digno de todo honor, adoración y alabanza como el Creador, sustentador, principio y fin de todas las cosas. Reconozco a Jesucristo como el Mesías, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que Él vino para destruir las obras de Satanás, las mentiras, para despojar a los principados y potestades y mostrarle al mundo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y creo que Dios ha mostrado su amor por mí, por cuando, aunque era pecador, Cristo murió por mí, me salvó el dominio de la oscuridad y me trasladó a su reino. Y en Él tengo redención y el perdón de los pecados. Esta es la base, mis apreciados escuchas, y la oportunidad que Dios me ha dado de compartir con ustedes este tema tan importante, el poder de la verdad. El poder de la verdad para cambiar culturas. Dios le bendiga y que este tema que hemos visto hoy pueda ser de edificación para su vida. Entonces les invito a escuchar la segunda parte muy interesante. Vamos a ir al libro de Hechos para ver cómo hizo Pablo, la estrategia que él utilizó para cambiar la cultura de su época, sobre todo en Grecia. ¿Ok? Dios le bendiga.